Señor, gracias por este día en que podemos adorarte y podemos además venir a escuchar tu voluntad. Venimos, Señor, deseosos de que tú traigas a nuestro corazón tus palabras, tu mensaje, que tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra nos dé vida, Señor, sobre todo aquellas personas que están pasando por un momento muy difícil, Señor. Yo te ruego que con tus palabras, con tu palabra el día de hoy, tú traigas consuelo, que traigas exhortación, que traigas enseñanza para nosotros. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pedimos esto. Amén. Amén. Capítulo 19 de Juan, Juan 19, dice, bueno, antes de empezar, déjame hacer un resumen. Yo sé que partir estas porciones ha sido bien difícil porque es toda una narración, es toda una escena que pues lamentablemente no podemos ver entera por cuestión de tiempo, pero déjame eh, resumirlo. Jesús ha sido llevado a Pilato por los sacerdotes, por la élite religiosa de Jerusalén, ha sido llevado a Pilato. Pilato lo declaró inocente en distintas ocasiones, pero a pesar de que él es el gobernador, en realidad está atado de manos, no es libre y termina eh, pues no solo mandando azotar al Señor Jesucristo, sino al final entregándolo, cumpliendo el capricho de los sacerdotes, aun cuando él mismo sabe que Jesucristo es inocente, termina diciendo, ok, llévenselo, crucifíquenle. Y ahí nos quedamos, en el versículo 17, justo es cuando Jesús sale del pretorio y dice, cargando su cruz. Él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. ¿No? Gólgota es el lugar de la calavera. Hay varias versiones al respecto de por qué se llamaba así. Algunos piensan que era un monte, un pequeño montículo que tenía por las cuevas y las formas rocosas, tenía una forma de una calavera, de un cráneo, pues, y que por eso se llamaba el cráneo de la calavera. Gólgota en hebreo, de calavera en latín, una de las versiones usó la palabra calvario, de ahí viene, ¿no?, la idea de calvario, el lugar de la calavera. Otros piensan que en realidad no es que el monte tuviera forma de calavera, sino que ahí se llevaban a cabo las crucifixiones, ahí se llevaban a cabo las ejecuciones. Y muchos de los que eran crucificados eran pues personas que o no tenían familia o su familia pues estaba muy avergonzada de ver cómo su pariente había sido crucificado. Así que pues lo dejaban ahí en la cruz y cuando ya pues estaba demasiado descompuesto el cuerpo, iban romanos y lo sacaban y lo aventaban ahí a un lado. Y entonces en esa zona había probablemente muchos cráneos y por eso se llamó el Monte de la Calavera. No tenemos una certeza de por qué, pero ahí es donde eh, fue llevado. Otro detalle importante es que en el verso 17 dice que él cargó su cruz. Es el, eh, es el único pasaje en el que se nos dice que él cargó su cruz. Probablemente no es la cruz completa, sino solamente el travesaño que se llamaba el patibulum, digamos, el palo horizontal, que de por sí ya era muy pesado y él lo llevó. Y ten en cuenta que el Señor Jesús acaba de pasar una noche en vela, en juicios primero con los líderes religiosos, donde ya fue abofeteado y golpeado y humillado y después en la madrugada fue llevado con Pilato, donde fue igual azotado con este flagelo, con este látigo, fue burlado, tiene una corona de espinas, ha sido golpeado con varas y así él está cargando ahora esta cruz o el madero
porque era la costumbre. El objetivo de la crucifixión no solo era ejecutar a esta persona, a la persona condenada. El propósito de la crucifixión era ejecutarlo, humillarlo, degradarlo, y no solo que muera, sino hacerle sufrir hasta el extremo. El propósito de la cruz no era solo matar a un criminal, sino prácticamente torturarlo hasta que ya no pudiera dar un paso más. Es así que en otro de los evangelios, en dos evangelios, se nos narra que Jesús en un punto ya no puede más y tropieza y cae. Y entonces toman los romanos a un hombre que está caminando por ahí, a este Simón de Cirene, lo toman para que él le ayude a cargar la cruz y llevarla. Verso 18 dice, ahí en el monte de la calavera le crucificaron. La crucifixión era como te decía, una condena brutal. Originalmente se cree que fue inventada por los persas. Los persas eran una cultura muy cruel y era pues una forma de que ellos inventaron de ejecución. Los romanos la modificaron un poco. Había distintas modalidades que seguramente has visto en películas. Algunas veces era un solo palo vertical y más que crucificado estaba clavado así con las manos sobre su cabeza. En otros casos era una especie de X que se lo colgaba así. Y en otros efectivamente era una cruz en que se clavaba al condenado. Se le ponía una especie de sillita de madera donde se podía sentar porque el objetivo de la cruz era que sufra. Y aquellos que eran crucificados, lo veremos más adelante, pero podían tardar días en morir. No era una muerte rápida y al final morían por asfixia, por hemorragias o simplemente por algún tipo de colapso. Eh, lo interesante de todo esto es que ninguno de los evangelistas se enfoca en describirnos cómo fue el hecho de la crucifixión. Y yo creo que es bueno, porque si empezamos a ahondar en estas cosas, podemos comenzar a lamentarnos como si Jesús fuese una víctima. No sé si tú has visto la película de Mel Gibson, se llama La Pasión, una película de hace algunos años que retrata de una manera gráfica y más o menos fiel. Yo creo que se queda un poco corta, pero más o menos fiel a lo que sucedió realmente con nuestro Señor Jesucristo. Y, y es una película que creo tiene grandes valores, ¿no? Tiene grandes aciertos, pero yo creo que hierra en un punto en particular. No sé si la has visto, pero cuando la ves es imposible no conmiserarte por Jesús. Es imposible no ver esa película y pensar, pobrecito. Y en realidad Jesús no está, es decir, es doloroso, por supuesto que no es solo doloroso, es muy doloroso todo lo que vivió. Y es muy injusto todo lo que tuvo que soportar por nosotros, pero Él no es una víctima. Él no es una víctima, Él es el que está dirigiendo todas las cosas. Y yo creo que por eso los evangelistas no nos ponen más detalles, no nos dan más cosas que están sucediendo ahí, simplemente aseveran el hecho. Allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado. Y esto es obviamente para cumplir lo que dice Isaías capítulo 53. En Isaías capítulo 53, este canto del siervo sufriente, dice en Isaías 53, versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, ¿no? Y habla de que va a morir entre impíos. Y ahí está, entre dos, en otros evangelios nos dice ladrones. La palabra tal vez
más bien correcta sería como terroristas. Algunos piensan que probablemente son de la banda de Barrabás y que a lo mejor ellos estaban esperando ver a Barrabás ahí y cuando están crucificados dicen, pues, ¿y dónde estaba Barrabás? Y encuentran a Jesús que está ahí y uno de ellos reconocerá quién es Jesús y el otro pues hasta el final estará burlándose. Y por eso creo que dice en medio, ¿no? Al final del verso 18 dice, le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y Jesús siempre está en medio, o sea, estuvo en medio de pecadores, siendo el santo, 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 estuvo en medio de pecadores. Él está en medio entre Dios y los hombres, porque no hay nadie, no hay ningún otro intercesor, sino no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Eh, Él está ahí en medio, entre Dios y nosotros. Dice el verso 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Eh, este título, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, dice que estaba escrito en el verso, déjame leer el verso 20, muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Pilato pone este título, no sé si has visto pues en distintos crucifijos la palabra INRI, ¿no? Que es eso en latín, no recuerdo, pero es algo así como Jesus Nazareth Rex Judium, una cosa así, que habla de Jesucristo, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y eso estaba en hebreo, en griego y en latín. Y alguien lo ha visto como simbólicamente. Hebreo es la lengua de la religión, griego es la lengua de la cultura y latín es la lengua del poder. Y esto, tanto la religión como la cultura, como el poder, al final van a terminar reconociendo que Jesucristo es el Rey. Entonces, pone este letrero. Lo que me llama la atención es que era común esto. Normalmente en la cultura romana, cuando crucificaban a alguien, le ponían ese letrero, se lo colgaban del cuello mientras iba llevando su cruz, y ahí se ponía quién era y cuál era el cargo por el cual se lo había condenado. Y mientras iba camino hacia donde iba a ser ejecutado, iba exhibiéndose físicamente este preso, ¿no? Golpeado, llevando su cruz, lastimado, pero además exhibiendo el letrero de quién era y cuál era el cargo. Ya llegando al lugar donde iba a ser crucificado, ese letrero se le clavaba para que quede constancia de quién era y por qué estaba en ese lugar. Lo curioso es que no hay cargo contra Jesús. O sea, es la única persona en el mundo que ha sido juzgada y condenada no por lo que hizo, sino por quien es. No hay ningún cargo de algo que haya hecho. Solamente está siendo juzgado y condenado por lo que es. Y representa claramente el mundo. ¿Quién del mundo puede juzgar a Cristo? ¿Qué hay de Cristo que sea tan molesto al mundo? ¿Por qué es tan rechazado? No hay nada. ¿A quién le molesta que haya sanado personas? ¿A quién le molesta que haya resucitado personas que han muerto? ¿A quién le molesta algo de lo que él haya hecho? A nadie. El mundo lo odia por lo que es, no por lo que hizo. Y ahí está, crucificado. Dice el verso 21, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy el rey de los judíos. O sea, los
los sacerdotes, un poco molestos, le dicen a Pilato, no, 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 no digas que es rey, di que él dijo, que su cargo sea que él se proclamó rey de los judíos. Pero Pilato, por primera vez lo vemos actuando como autoridad y con este carácter. Por primera vez lo vemos haciendo algo verdaderamente justo o haciendo valer su autoridad, que dice, lo que he escrito, he escrito. Y Pilato no sabe, pero en realidad lo que él está haciendo es una especie de el primer folleto evangelista de la historia. Porque todo aquel que pasaba por la cruz, por ahí cerca, podía ver que este hombre es el rey y que este hombre está siendo rey, muerto, siendo la autoridad, entregó su vida. Es como el primer folleto evangelístico de la historia. Verso 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Algunos ven en esto que se repartieron las prendas que traía, ¿no? Las sandalias, probablemente, una especie de turbante, de lienzo para la cabeza, una ropa exterior, una especie de manto y su cinto, ¿no? Una especie de cinturón que tenían para poder ceñirse. Y algunos piensan que sí, esas 4 cosas se las repartieron, pero quedaba una especie de ropa interior, una especie de lienzo, de toga muy, muy suave que se ponía como ropa interior. Dice, se repartieron todo eso, pero dice después que tomaron también su túnica, la cual era sin costura, esta ropa interior, de un solo tejido de arriba abajo. Esto implicaba que era una ropa que iba pegada al cuerpo y por eso se hacían de una sola pieza para no mezclar tejidos. Entonces, ¿te acuerdas que la ley decía que no se tenían que mezclar distintos tipos de tejido a la hora de confeccionar? Bueno, este era de una sola pieza y probablemente era ponte una especie de sábana con un hueco en el centro para que pudiera entrar la cabeza y eso era lo que llevaba adentro. Y los soldados dicen, pues verso 24, dijeron entre sí, no la partamos, o sea, no la dividamos entre 4. Parte de los privilegios que tenían los romanos en el momento de la cruz era poder apropiarse de las pertenencias del acusado. Yo sé que hemos visto muchas ilustraciones de Jesús y no hay una certeza absoluta, pero lo más probable es que Jesús haya en realidad muerto completamente desnudo, sin un taparrabos, porque otra vez, acuérdate, el objetivo de la crucifixión no era solo matar al condenado, sino hacerlo sufrir y humillarlo públicamente. Entonces, es probable, algunas personas piensan que es probable que, dada la cultura judía, los romanos hubieran accedido a utilizar algún tipo de taparrabos, es probable, pero realmente es más probable que haya sido desnudado por completo al momento de ser crucificado. Y los romanos están tomando sus cosas y dice que esta túnica, dijeron, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será esto. Y es un retrato tan actual, lamentablemente tan actual, porque el día de hoy, en siglo XXI, con toda la Biblia completa, con la capacidad de escuchar toda la cantidad de prédicas que tú quieras y de mensajes en todas las plataformas, eh, todavía hay, o todavía podemos caer en esto, de ser personas como estos romanos, que teniendo a Jesús enfrente, lo único que nos interese sea lo que podamos obtener de Él.
¿Has oído ese mensaje que habla de que Jesús te puede hacer millonario, Jesús te puede hacer rico, Jesús te puede dar? Y se enfoca en lo que puedes conseguir de Cristo. Ese mensaje tan triste lo que hace es reducirnos a la cualidad de estos romanos, que están teniendo al Dios eterno, al Señor de señores, al Rey de reyes. Lo tienen enfrente, cumpliendo su obra máxima, que es la redención por el mundo, poniendo su cuerpo al escarnio, a la burla, poniendo su cuerpo para ser puesto por nuestros pecados, y lo único que quieren es ver qué podemos obtener de Él. Y creo que es una gran llamada de atención. Porque sí, podríamos decir, ok, en Semilla no predican la prosperidad, no están enfocados en esas cosas. Órale, va. No se predica la prosperidad, va. Pero en realidad mi corazón está deseoso de Cristo. Aunque no lo diga, a lo mejor solo estoy deseando lo que Él puede darme. No dejes que tu carne te reduzca a ser uno de estos soldados romanos, cuando Cristo con toda su gloria está abriendo sus brazos para pagar por tus pecados y nosotros queremos su manto, sus sandalias. A lo mejor cosas de valor religioso, pero que ignoran por completo la obra de Dios. Dice en el verso 24 a la mitad: esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto fue escrito por el rey David 1000 años antes de que sucediera. Realmente hay, la palabra estaba escrita que tenía que ser así, incluso en los detalles más pequeños, ¿no? En un momentito vamos a ir al Salmo 22, vamos a leerlo, pero lo que quiero que veamos es que Dios tiene el control incluso de estas cosas. Y así lo hicieron los soldados. Verso 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, esta es la tía de Jesús. Algunos eruditos han llegado a conclusiones, yo no estaría del todo seguro, pero algunos eruditos han llegado a la conclusión de que esta hermana de su madre, esta tía de Jesús, sería la madre de Juan y de Jacobo. Juan y Jacobo, estos dos compañeros, discípulos de Jesús que estuvieron con él, según esta versión sería pues, los hijos primos de Jesús. Y por eso no extrañaría que ella le hubiera dicho camino a Jerusalén: oye, cuando estés en tu reino, que pues uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda. Podría ser, realmente no tenemos ningún dato exacto al respecto. Luego estaba María, mujer de Cleofas, de la cual realmente no sabemos nada más. María Magdalena, que de María Magdalena hay muchas historias, pero solo sabemos que uno era de Magdala, una población ahí en Galilea. Número 2, en Lucas capítulo 8, versículo 2, dice que Jesús había sacado de ella muchos demonios, 7 demonios, y entonces ella en gratitud lo seguía por todas partes. Pero no sabemos más. En ningún momento las escrituras la presentan como si que fuese una prostituta o que fuese la mujer que con sus lágrimas enjugó los pies de Cristo. En realidad solo sabemos por los escritos bíblicos que Jesús había quitado de ella 7 demonios y que ahora en gratitud está a sus pies. Y aparecerá un poco más adelante una vez más. Lo curioso es que, una vez más, la Biblia exalta el valor de la mujer. No menciona hombres que están ahí, porque realmente solo está uno de sus discípulos, todos han huido, pero están las mujeres. Y una vez más, la Biblia, es triste cuando quieren plantear que la Biblia es machista y cosas así, cuando en realidad la Biblia exalta
el valor intrínseco de la mujer y también el valor de la valentía de la mujer en distintos momentos de las escrituras. Y aquí están las mujeres a los pies de la cruz. La cruz probablemente no se levantaba tanto. En las películas a veces la ponen como que se levantaba muchísimo y está muy alto. Probablemente no se levantaba tanto porque pues es mucho esfuerzo. Y teniendo la cruz un poco levantada, pero no mucho, incluso permitía que algunas fieras del campo, algunos animales salvajes, durante la noche pudieran comerse a los que están siendo ahí, pues están en agonía, y eso pues sumaba a la tortura y al dolor de los condenados. Entonces, no era tan alta y por eso Jesús, a pesar de su debilidad, puede hablar desde la cruz y le pueden escuchar, porque no está tan alto. Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba. Creemos que este es Juan, porque él nunca se menciona a sí mismo por nombre, pero probablemente es Juan, el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Em, Hay un peligro, creo, común, y es de querer hacer simbolismos de todos los elementos, ¿no? Y tú escuchas muchas enseñanzas y no digo que estén mal, ¿no? Y aunque lo dijera, pues digamos, ¿quién soy yo para calificar eso? Pero no necesariamente está mal, pero creo que pueden caer en un extremo en el que se trata de simbolizar todo, ¿no? Por ejemplo, esta túnica de una sola costura representa a la iglesia que no puede ser rota por los gentiles, no pueden destruir la iglesia, sino que permanecerá. Y así como que cada cosa, y he llegado a escuchar que en este momento, por ejemplo, los católicos plantean que en este momento Jesús simbólicamente está entregando a Juan como símbolo de la Iglesia Católica, la está entregando a María, su mamá, ¿no? Es como que en el momento en que Jesús ya va a morir, dice a Juan, Juan, te voy a entregar al cuidado de María, y por eso la presencia tan sobresaliente de María dentro de la religión católica. Pero yo creo que es un exceso de simbolización. Yo creo que el texto simplemente está mostrándonos, número uno, que aún en su momento más doloroso y en el lecho de muerte, Jesús cuida de los suyos. No sabemos nada de José, por lo cual probablemente José ya había muerto hacía un tiempo atrás y Jesús, como el hijo mayor, era el encargado de sostener a su familia. Y estando ahí en la cruz no hay ninguno de sus hermanos. Entonces lo que hace es entregar al revés, entrega a María al cuidado de Juan. Y por eso dice que Juan la recibió en su casa. Juan ahora se hace cargo de María. Lo interesante es que le dice en el verso 26, dice, mujer, he ahí tu hijo. No le dice madre, sino mujer, he ahí tu hijo. Desde el principio del Evangelio de Juan, cuando está en las bodas de Caná, ¿te acuerdas? Cuando están las bodas ahí, y viene María y le dice, se acabó el vino. Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Y cuando vimos ese pasaje hace ya mucho tiempo, veíamos que Jesús está usando una palabra que es una palabra de respeto. No está siendo irrespetuoso para nada, pero es una palabra que implica un cambio de relación. Jesús había sido sujeto a sus padres hasta cierto momento, pero en cierto momento ahora él está caminando dirigido por su padre y buscando la gloria y la voluntad de su padre, y por tanto su relación con todos en el mundo cambia.
Por eso, cuando van a buscarlo al principio de su ministerio, él está en una casa enseñando y van esto lo puedes leer en Marcos capítulo 3, me parece, van sus hermanos porque dicen, se volvió loco, ya está fuera de sí y no pueden entrar, le mandan un mensaje, oye, tu madre y tus hermanos están afuera. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que oyen la voluntad de mi Padre. Hay un cambio de relación. Jesús ya no está sujeto a María porque ya no está María fungiendo como su mamá. Ahora es una mujer honrosa y valiosa, sí, pero una mujer por la que él también tiene que ir a entregar su sangre, su cuerpo y su vida por sus pecados. Y por eso, viéndola así, él está muriendo, pero también está viendo por su seguridad terrenal y le dice a Juan, ¿sabes qué, Juan? Encárgate de María a partir de ahora. Y me encanta eso, que Jesús conoce, o sea, sí hay una obra mayúscula que Él hace. Hay una obra enorme de salvación por ti y por mí. Hay una obra que ni tú ni yo podemos alcanzar a dimensionar. Nuestros ojos no alcanzan a ver la profundidad de nuestro pecado. Nuestro entendimiento no alcanza a ver lo grave de nuestro pecado. Por eso la Biblia tiene que usar imágenes y poesía, ¿no? Si vuestro pecado fuese como la grana, será como la nieve. Si fuese como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Hay que vestir de poesía porque nuestro entendimiento no alcanza a ver la verdadera profundidad. Y su obra la está llevando en la cruz. Él está haciendo algo que no podemos entender. Esa es una obra grandiosa. Pero no por hacer esa obra grandiosa él va a descuidar de las cosas pequeñas de la vida cotidiana. No sé si a veces tú piensas, bueno, Señor, ya, o sea, ya me diste salvación y hay tantas cosas tan graves en el mundo que, pues yo pedirte esto me parece que no tengo derecho. Pero Jesús te escucha. Él vino y cumplió la obra grandiosa de salvación, pero no se olvida que tenemos una vida cotidiana. No se olvida que tenemos necesidades físicas. No se olvida de nosotros, aún en cosas que no van a trascender a la eternidad. Sí, la verdad es que comparados con la eternidad, morirte hoy o morirte dentro de 30 años no hace diferencia. Morirte rápido o morirte lento a la luz de la eternidad no hace diferencia. Pero Jesús no es insensible. Él se acuerda que somos polvo y ve a María en necesidad y le dice a Juan, recíbela en casa. Ahora considérala tu mamá para ver por ella. De esa misma manera, el Señor ve por nosotros. Y Juan la recibió en casa y cuentan, estos son leyendas de aquella época, que al final de sus vidas, Juan, ya muy anciano, eh, fue con María a vivir a Éfeso para cuidar de ella en una zona en la que pudieran estar un poco más tranquilos de la persecución. Verso 28. Después de esto, y Juan, acuérdate, Juan es un evangelio escrito al final de su vida, al final del primer siglo, es el último libro de la Biblia en ser escrito. Entonces él asume que ya leíste Mateo, Marcos y Lucas. Entonces hay muchas cosas que él no narra cuando lo insultan y le dicen, si eres Jesús, baja. No narra la oración de Jesús diciendo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. No narra muchas de las cosas que están narradas en otros evangelios. Solo dice, después de todo esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Y eso es, o sea, eh, es como decir, un momento antes no todo estaba consumado, pero aquí ya, o sea, ya está todo cumplido, está todo cabal, está todo eh, listo. Hay un momento en la historia en que el plan de Dios se consumó. No sé a ti, o sea, me vuela la cabeza pensar eso. Desde antes de que el tiempo estuviera, en la mente de Dios estaba el Cordero inmolado por el mundo.
Dice un teólogo, el mundo en realidad fue creado como escenario para la obra de redención. No es que Dios creó el mundo y dijo luego, híjole, ¿cómo hacemos? Pues vamos a redimirlo. No, 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 no. El Cordero fue inmolado desde antes de la creación del mundo. O sea, que el mundo fue creado como escenario para la obra de redención de Cristo. Miles de años han pasado esperando este instante en que la voluntad del Padre será consumada, en que las profecías se cumplen y se cierran. Todo el flujo de la historia antes de este momento apunta hacia aquí. Todo el flujo de la historia después de este momento regresa hacia este mismo punto. Jesús no solo estaba en medio de dos pecadores, no solo está en medio de Dios y los hombres, está en medio de la historia. Todo lo anterior fluye hacia Él, todo lo posterior fluye hacia Él. Y entonces, viendo que ya todo está completo, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Marcos nos narra que antes de este momento intentaron darle una serie de hierbas. Había, según algunas narraciones de la época, un grupo de mujeres que, movidas un poco por piedad, por dolor, por misericordia, preparaban una especie de em, como de anestésico con ciertas hierbas y que le daban a los que van a ser crucificados para que puedan soportar y tolerar un poco todo el martirio de la cruz. Pero Jesús rechazó eso. Él no atontó sus sentidos mientras estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Ahora, cuando ya todo está consumado para cumplir esta última profecía, dice, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces, el vinagre era una bebida que tomaban en aquella época. No, no está hablando del vinagre como tú y yo lo usamos para las ensaladas y cosas así, ¿no? Era una especie de vino diluido. eh, y ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y otra vez, sin querer caer en esto del simbolismo excesivo, pero creo que esto cabe porque estamos en el tiempo de la Pascua. Y en la Pascua, cuando, ¿te acuerdas la primera Pascua cuando pintan con la sangre el dintel de la puerta de cada casa? Lo hacen con un hisopo. Lo hacen con un hisopo. El hisopo era una planta, como un matorral, que sus hojas servían como, pues, como, como brocha, ¿no? Y es curioso que Juan pone ese mismo elemento aquí, una esponja en un hisopo, en una planta así, la mojan en esto y se la dan como un símbolo de que Él es el Cordero que está pintando con su sangre la puerta para que podamos entrar y ser salvos de la ira de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y la palabra consumado habla de terminar. Era la palabra que usaba un siervo cuando había terminado una tarea. Iba con su amo y le decía, consumado, ya está, terminé. Era la palabra que se usaba cuando se hacía una transacción, y como cuando pues te ponen un sello de ya está pagado, eso, consumado, pagado por completo. Lo que Jesús está diciendo es, listo. No es un grito, no es un clamor de dolor, sino de victoria. Él está triunfando. Él ha dicho, consumado es, terminé, esto está completo. ¿Pero qué? Yo apunté algunas cosas aquí, son muchísimas las que podríamos decir, pero apunté algunas que creo que es importante que estemos atentas. Y perdón por la cantidad de versículos que vamos a ver, pero a lo mejor apúntalos nada más para no distraerte. Pero creo que es importante. ¿Qué es lo que se consumó? ¿Qué es lo que se logró cuando él dice consumado es? ¿De qué está hablando? Bueno, en Hebreos capítulo 13, Hebreos, vamos a estar en Hebreos en varias ocasiones. Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice, el Dios de paz, Hebreos 13, 20. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del
pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? La sangre del pacto eterno en la cruz, lo que está haciendo Jesús con su sangre es abrir este nuevo pacto, un pacto distinto, un pacto eterno. Hebreos unos capítulos antes nos hablaba de que el antiguo pacto era antiguo, estaba por desaparecer, pero en cambio este pacto en su sangre es eterno. ¿Te acuerdas que en la cena del Señor, cuando lo leemos en Corintios o cuando lo estudiamos hace unos capítulos, Jesús dice, esta es mi sangre del nuevo pacto? Cuando Él dice, consumado es, está diciendo, hemos sellado este nuevo pacto, el pacto eterno. No solo hay este nuevo pacto eterno en su sangre, también en Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, él se hizo hombre, participó de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar, verso 15, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es lo que grita cuando dice consumado es? Dice hay libertad. Lo que está haciendo es, por su muerte, está destruyendo al que tenía el imperio de la muerte. Está destruyendo la obra de Satanás, librándonos del temor a la muerte. Sí, el cristiano puede temer varias cosas alrededor de la muerte. Puede temer cómo morir. Sí, temer morir de una muerte dolorosa es normal, es natural. Puede temer de qué va a pasar con los que se van a quedar aquí. Puede temer, es cierto, puede ser. Pero lo que el cristiano no teme es lo que va a encontrar después de eso. Como dicen los americanos, que la muerte no es un monstruo. Para el cristiano, la muerte no es un monstruo, sino un ministro, un servidor, ¿no? En inglés suena más bonito porque es the death is not a monster, but a minister, ¿no? Entonces, pero tiene esta idea, ya no es eso que me espanta, sino es quien me sirve. La muerte es un siervo. Y lo hizo Jesús en la cruz. Por eso en la cruz cuando dice consumado, se está consumando una libertad que tenemos. Además, en Hebreos capítulo 2, una vez más, en el versículo 9, dice, eh, pero vemos a aquel que fue un poco menor que hecho un poco menor que los ángeles cuando se hizo hombre. A Jesús, dice ahí, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Sabes qué hizo la muerte? Coronó a Jesucristo de gloria y de honra. No es una derrota, sino es un canto de victoria en la cruz. Fue coronado de gloria y de honra. Además, capítulo 1 de Efesios, Efesios capítulo 1, Efesios 1, versículo 7, dice, en quien tenemos, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención es el pago por nuestros pecados, es la compra de un esclavo. Cuando Él está gritando, consumado es, está diciendo, son míos, los compré, son míos. No solo porque los he creado, sino porque aquellos que han creído o van a creer en mí, por mi sangre son míos. Pedro dice que no fuimos comprados con oro, con plata, con piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo puesto por nosotros como un cordero sin mancha. Y por último, en Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, dice el mismo Juan que está narrándonos esto, dice, si andamos en luz como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabes qué? Cuando Él gritó consumado es, está diciendo, he limpiado. Esta sangre derramada aquí que está escurriendo por ese madero, limpia a los escogidos de todo pecado. Entonces sí, es un canto de victoria. Cuando Él dice consumado es, y dice al final del verso 30, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y me encanta el lenguaje porque lo describe bien. No dice, habiendo inclinado la cabeza, se murió. Tú y yo podremos, o sea, tú y yo nos morimos. Pero Jesús no se murió porque Él no tiene pecado, por tanto la muerte no tiene poder sobre Él. La muerte no puede agarrarlo, la muerte no puede aferrarlo, porque la muerte es la paga del pecado. Él es sin pecado. Por tanto, Él voluntariamente tiene que entregar su espíritu. Él no se murió. Él es el único en la historia de la humanidad que puede decidir cuándo morir. Tú y yo podemos intentarlo. Si te pegas un tiro en la cabeza, puede ser que mueras, pero hay muchos que han sobrevivido. Hay gente que ha sobrevivido de accidentes terribles. Dios es el que decide cuándo morimos. Pero en el caso de Cristo, Él dijo, consumado es, hasta aquí se ha cumplido todo, por tanto, entregó el Espíritu. Él decidió morir, cumpliendo lo que dijo en Juan capítulo 10, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y como veremos más adelante, también tiene poder para volverla a tomar. Lo cual también nos enseña algo. Mientras la cruz era una, como te decía, era una forma de ejecución verdaderamente terrible. Los que estaban condenados tardaban días en morir. Estaban ahí retorciéndose de dolor y gritando en angustia y dolor, porque por eso no se morían. Y a veces me recuerda como a veces yo estoy pensando en algo que Jesús me dice, la palabra me dice, Dios me muestra que tengo que hacer y digo, ay Señor, sí sé qué es lo que tengo que hacer, sé qué es lo que tengo que hacer, pero ay, ay, ahí estoy gimiendo y doliéndome y pide perdón y bueno, sí, lo tengo que hacer, sé que lo voy a hacer, yo sé que lo voy a hacer, pero pues, híjole, hija, y ahí estoy en, en, en esa agonía y puedes estar en esa agonía días, a veces meses y a veces años en que Dios está tratando contigo algo y te dice suelta, muere y tú estás aferrado. Pero mientras antes mueras, mm, acuérdate, 3 días después viene la resurrección. Jesús no estuvo más tiempo en la cruz que el que era necesario. Muere, suelta, confía. Cuando estás en algo que Dios te dice, es tiempo de dejarlo. Obedece. Mientras antes obedezcas, más pronto encontrarás las recompensas que Dios tendrá para ti a través de sus bendiciones. No quisiera terminar este tiempo sin que volvamos a entender por qué murió Cristo. O sea, sí lo vemos muriendo, ya vimos verso a verso qué fue lo que pasó, vimos lo que estaba alrededor, vimos que están las mujeres ahí desconsoladas, María está desconsolada, ¿no? Tal vez recordando cuando al principio de la vida de Jesús, la vida humana, la vida de su nacimiento, fueron al templo y encontraron a una persona que les dijo, wow, Dios me había prometido que vería al Mesías y lo ve y ora y da gracias a Dios, pero luego le dice a María, esta persona, le dice, María, una espada traspasará tu alma y a lo mejor ella está pensando eso, wow, una espada está traspasando mi alma, las otras mujeres también están desconsoladas, sus discípulos han huido, excepto Juan que está ahí. Los romanos están viendo qué pueden obtener de él. ¿Pero por qué? Porque dice la palabra que todos hemos pecado. Y no necesitamos que la Biblia nos lo diga. Si somos sinceros, todos sabemos que hemos caído de la gloria de Dios. Si la norma del Señor
es la perfección absoluta porque Él es perfecto. Todos estamos no solo un poquito abajo, verdaderamente abajo. Y muchas cosas no hemos cometido por pudor, por temor, por educación o por incapacidad. Pero si hubiéramos tenido la capacidad, si hubiéramos tenido los recursos, si hubiéramos tenido la desvergüenza, si nadie nos hubiera estado viendo, probablemente nuestra lista de pecados se hubiera extendido muchísimo más de lo que en gracia Dios nos puso freno. Aún así somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Como te dije hace rato, cuando Jesús muere, no muere por sí, porque Él no ha pecado. Lo que su muerte hace es pagar el precio de mi pecado y de tu pecado. Ojo por ojo, dice la palabra. ¿Eso qué quiere decir? Una cosa por la otra, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Yo no puedo pagar mi vida y tu vida. Nadie puede hacerlo. Ni siquiera alcanzo para pagar por mi vida. Pero Jesús, siendo Dios eterno encarnado, Él puede eternamente, con un solo sacrificio, dar acceso a los que han creído. A través de su cruz, la muerte eterna es hecha realidad. Y en esa eternidad cabemos todos. Y caben todos tus pecados pasados y caben todos los pecados que van a venir. Y solo hay que hacer una cosa: creer. Y si el Señor Jesús está tocando ahí tu puerta, y si el Señor Jesús está diciendo, es tiempo de que creas, tú sabes que eres un pecador, he pagado por tus pecados, arrepiéntete, recibe la gracia, no lo dejes para mañana. Dice el escritor de Hebreos, el día de salvación es hoy. Todos necesitamos un Salvador, Dios proveyó un Salvador. Ahora, ¿cómo se hace? Pues solamente, dice Pablo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree para salvación. Necesitas hacer esas dos cosas. Creer en tu corazón que en verdad Dios en Cristo nos ha salvado y confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y si quieres hacerlo, pues vamos a orar. Si tú ya lo has hecho, si tú ya has hecho a Jesucristo como tu Señor, yo sé que somos salvos por su gracia, pero recuerdo cuando las primeras veces que fui a la iglesia, cada semana el pastor Héctor Hermosillo hacía un llamado y cada semana yo pasaba al frente. Porque y me preguntó una vez alguien, oye, ¿dudas de tu salvación? Y decía, no, no dudo de mi salvación, pero me encanta afirmar que he creído. Es un milagro que yo haya creído. Y es un milagro que yo pueda decir que Jesucristo es el Señor. Y me encanta afirmarlo y confirmarlo cada semana. Así que, aunque tú ya seas salvo, ¿qué te parece si me acompañas en esta oración? Padre, gracias. Gracias, Señor, porque habiendo sido yo enemigo tuyo, Señor, yo era como los que se burlaron de ti, te agarraron a golpes y te arrancaron la barba. Yo era el que tejió la corona de espinas con todo el deseo de lastimarte y burlarme de ti, Señor. Yo era el que te escupió en el camino al Gólgota. Señor, yo era el que se burló de ti. Yo fui el que empujó los clavos. Yo era, Señor, el ladrón que te desafiaba. Y siendo enemigo tuyo, tú fuiste hasta el final para pagar por mis pecados. Y me has dado una esperanza. Y el día de hoy yo quiero nuevamente en mi corazón afirmar que tú has muerto y has resucitado. Y con mi boca quiero confesar que tú eres el Señor. No quiero que pase un día más sin que tenga que o hacerlo por primera vez o recordarlo una vez más, que me has hecho salvo por tu gracia, que te has revelado a mí pagando por mis pecados. Así, Señor, ahora
redimido y rescatado por ti, yo te ruego que mi vida sea distinta, que no sea como los romanos que buscan cosas de ti. ¿Qué beneficios tengo ahora al ser cristiano? Sino que pueda verte a ti, anhelarte a ti nada más. De esa misma manera, Señor, hoy puedo caminar con la confianza de que tú, habiendo hecho esta obra gigantesca, tampoco me abandonas en las pequeñas, pequeños problemas cotidianos que a lo mejor no tendrán importancia en 100 años, pero que para mí, para mi corazón son un peso el día de hoy. Y hoy puedo entender que para ti son importantes también, y que tú extiendes tu mano para guardarme y sostenerme aún de las cosas que son pequeños detalles. Que yo pueda responder en amor, en misericordia hacia mis hermanos, en amor tuyo hacia mis hermanos. Que pueda ser esa luz, que pueda brillar con tu luz donde tú me has puesto. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Gracias por haber muerto por nosotros. Gracias por haber resucitado para nuestra justificación. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.